mañana se conmemora otro aniversario de la Guerra de Malvinas. Mati, ¿preparaste algo, la economía durante la guerra? Sí, ayer a mediodía recibí un mensaje de la flamante productora de este programa que me dijo, che, ¿por qué no te preparas algo? Y yo le dije, de ninguna manera, no me da la vida, no puede ser. Pero es más fuerte que yo y ella tiene una capacidad de persuasión muy grande, Sí. así que Increíble. algo hicimos. Gerenta de persuasión. Sí, gerente de persuasión. Con humildad voy a decir que realmente es un tema, creo que un poco por una cuestión mía, pero otro poco porque hay poco escrito al respecto en general. Nosotros la semana pasada hablamos del plan económico de la dictadura, sobre todo enfatizando en Martínez de Oz, Sí. y eso fue una decisión editorial personal, pero también es el enfoque que tienen la mayoría de los capítulos de historia sobre la economía el en la década de proceso de dictadura. reorganización nacional, que focaliza sobre todo en los primeros 5 años y después habla de lo que pasa entre el 81 y el 83. Hay un texto que se usa mucho en la materia que es de Damil, que lo considera como el periodo de ajustes caóticos. Entonces entra todo en la misma bola donde no hay un programa definido, hay una serie de evaluaciones y ajustes hasta llegar al 83 y en el medio cae la guerra y en todo Ok. caso lo que se menciona en los libros de historia de ese periodo es el conflicto bélico y las alianzas, no alianzas, las internas. Una pregunta que me surge y nunca Sí. me dice, ¿costó muy cara la guerra para el Estado argentino en términos monetarios? Aumentó bastante el déficit, sí, Ok. en esos 3 meses. Fue corta. La Sí, realidad claro. es que fue corta y además veníamos de un proceso de gasto público muy elevado de los años anteriores para sostener el aparato La represión, represivo, claro. incluso la obra pública, había sido el Mundial en el 78, autopistas y demás. Claro. Entonces cuando uno ve los números... El Mundial, claro, fue un dineral absurdo. Dineral, Hicieron en dineral. un mes y levantaron estadios. Bueno, ahora se me fue el nombre del encargado porque se crea la Comisión un del ente, dictador. se crea el Ente ente muy Mundial recomendable 78. Argentina 78. Que primero lo tenía el ejército y sufrió un misterioso atentado y después se lo pasan a la marina. Exacto. Interna, sí. ¿Cómo es Ente- eso? De hecho, claro, Sí. el encargado del ente Mundial 78 sufre un atentado en la casa. Los militares salen a decir, fueron los montoneros. Los montoneros Sí. dicen, nosotros nos hacemos cargo de lo que hacemos, esta no fuimos nosotros. Y todo da cuenta que en realidad fue Macera Sí. para quedarse la marina, o en realidad él personalmente. Acá está, mira, a mediados de 1976 Videla designa al general de brigada Omar Carlos Actis en el cargo de presidente del ente autárquico Mundial 78, nombrando al capitán de navío Carlos Alberto Lacoste vicepresidente. O sea que primero había una interna entre el ejército y la marina. El segundo era el almirante Lacoste, el famoso almirante Lacoste. Sí, sí. Actis murió asesinado el 19 de agosto de 1976. Y bueno, como decía Mati, en el momento se lo adjudican a Montonero. Montonero dice, no, nosotros no tenemos nada que ver. Y en realidad lo que se sospechó, que nunca fue comprobado, es que dentro de la misma interna de los militares, gente que respondía a Macera, que era de la Marina, asesinó o atentó contra Actis, que fue asesinado, exacto, por una bomba en el 76. Efectivamente, después Macera se queda con eso. Ajá, Incluso hay a través de declaraciones. Lacoste, ¿no? Exacto, Sí, incluso hay declaraciones del ministro de Economía de aquel entonces, ya en el 76 creo, que dice, no estoy seguro de que nosotros podamos llegar a tiempo al Mundial porque esto demanda mucha guita. Claro. No fue Martínez de Oz, fue creo que un secretario de Finanzas, ahora su apellido no recuerdo, y también lo ajustician. Creo que no lo matan a ese, pero lo corren de la gestión. O sea que era muy importante también para la dictadura del Mundial 78, y con eso, no solo por la propaganda, sino también ponen una torta de guita para estimular la construcción y Ok. demás. Ahora, decíamos, llegamos al 81 con apertura indiscriminada, bicicleta financiera, caída de los salarios, y como todo eso no había dado sus frutos, llega la tablita, ¿no? El 79-80, un contexto mundial más adverso, estoy como antes en PDB, ¿vieron? Como Sí. recapitulando lo que vimos la semana Recap. pasada. Sí, previous. Exacto, previously, gracias. Anterior. La tablita que básicamente consistía en devaluaciones prefijadas donde se apostaba a manipular o a influir en las condiciones. En la especulación, ¿no? Exacto, era Juan Alemán, efectivamente. Yo tenía el recuerdo que era alemán, como hay otro alemán del que vamos a Selva. hablar hoy, que Roberto no quería pifiar, pero era Cara Juan alemán. Alemán el que dijo
que el Mundial iba a ser muy caro y no había que hacerlo. Tenemos la tablita. La tablita que definía a cuánto iba a estar el dólar y que básicamente le avisaba a la gente, vos tranquilo, porque el dólar va a crecer cada vez más lento. Como fue el como Crowley ahora, Peg. Milei. Sí, sobre todo como fue el primer año y medio. ¿Se acuerdan cuando Sí. la devaluación es progresiva del 2%? Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué pasa? Como pasó en ese año y medio, la inflación estuvo en todos los periodos de la tablita por encima de la devaluación. Entonces te hacía un dólar cada vez más barato. Los precios subían mucho y el dólar no subía tanto. Claro. Eso te genera una apreciación de la moneda que hace que sea todavía más barato importar, más difícil exportar. Y además, en el medio, la Reserva Federal de Estados Corridas. Unidos sube la tasa de interés. Todo eso da una tormenta perfecta para una corrida cambiaria y una caída de reservas aceleradísima. Creo, si no me equivoco, 30-40% en un año durante el 80-81. Y ahí, en marzo del 81, ya muy limado por las internas y por un panorama económico que no daba las respuestas esperadas, renuncia Videla, la primera junta, y con él renuncia Martínez II, que obviamente Claro, venían era en un paquete. aliado. Exacto. ¿Quién asume ahí? Roberto Viola, como presidente de la junta, y como ministro de Economía, Lorenzo Sigó. ¿Escucharon hablar de No, Lorenzo Sigó? jamás. Es muy Sí, famoso por haber pronunciado una frase que lo dejó en la historia, que es: el que apuesta al dólar Pierde. pierde. Esa frase es de Excelente. Lorenzo Sigó en el 81. Tenemos un video de Lorenzo Sigó cuando asume. Es muy interesante el balance que hace él de lo que habían sido los años previos de la dictadura. O sea, él estaba, obviamente era un nuevo presidente, él no había sido ministro, pero dentro del mismo proceso. Sí, tenemos a Alemán. Ah, Sigó, perdón. El proceso que dio origen a la actual situación. El primer punto es que en los últimos tiempos el país Buen ha dato. registrado un mínimo crecimiento económico con profundas transferencias de ingresos entre sectores. Esta parte que viene es buenísima. En términos simples, cuando la torta no crece y unos comen porciones mayores, de ella hay inexorablemente otros sectores que comen una porción menor. Y atención. Y normalmente en un cuadro de situación así, los que comen más pueden hasta tener un sentimiento de culpa. Claro. Y los que comen menos, La culpa. legítimamente hacen Hambre. oír su voz de Atracón. protesta. O sea, hay gente a la que estaba haciendo muy rica y quizás le da culpa. Así que vamos a ordenar eso. El famoso Pero- 3 empanadas. Impresionante. Ese No, famoso. Es 3 impresionante empanadas. este ¿Vos podés archivo. creer lo que había para para comer? dos. Pero sí lo traigo porque, bueno, no deja de ser crítico de lo que había sido la gestión económica de los De últimos Martínez años, de Oz. recriminando que el crecimiento había sido poco y que además había habido una transferencia de ingresos Y gente importante. con culpa, que es lo Exacto. más importante. ¿Qué es lo que define Sigó en marzo del 81, en realidad abril, cuando asume el ministerio? Desdoblamiento cambiario. Va a decir, bueno, vamos a hacer dos tipos de cambio. Sí. Uno para importar y exportar, otro para el financiero, el que quiere comprar para El especular dólar y soja, todo eso. dólar- Algo así, Sí. exacto. Eso lleva un 30% de aumento del tipo de cambio Sí. además, pero lo compensa con retenciones. Digo todo esto que puede ser un poco complejo porque hay un cambio de era respecto a lo que había sido Martínez II. De hecho, Sigó venía de Fiat, eso ya lo coloca en otro. O sea, entre un tipo que venía de la sociedad rural, como Martínez Claro. II, y un tipo que venía de Fiat, bueno, ya tenés una diferencia de prioridades a la hora de pensar el modelo macroeconómico, donde la desindustrialización, que había sido Claro, brutal en los primeros ok. 5 años, acá se toma un respiro. Y no solo en lo económico, sino también en lo político, donde se abre, por ejemplo, la multipartidaria, que le permite volver a no participar en elecciones, pero sí a participar en política y discusiones y no estar Sí. proscriptos en ese sentido a la Unión Cívica Radical, al Partido Justicialista y otros partidos, y se normaliza en parte el accionar de la CGT. Como dato curioso, también asume un joven Domingo Cavallo en el Ministerio del Interior, en realidad como secretario, y sin embargo no pueden resolver la infla, claro, porque si vos devaluás un 30% de la moneda y ajustás
un poco las tarifas, que no fue tan violento como los años anteriores, pero eso obviamente repercute en la inflación. Cuando vos tenés inflación, muchas veces el Estado recauda tarde, entonces el Estado recauda en diciembre con los precios de enero. Claro. Eso pasa mucho, es un efecto que en economía llamamos Olivera Tanzi, son los economistas que lo descubrieron. Sí, sí. Y eso... Caprichosamente le pusimos Olivera Tanzi. Como las Exacto. estrellas. Y a finales del 81 vos tenés una situación donde nuevamente se está acelerando la inflación, nuevamente está creciendo el tipo de cambio, contrario a lo que había dicho Sigó, de que el que apostaba al dólar perdía, el que apostó al dólar en ese año ganó y bastante, y una caída de las reservas internacionales, a tal punto que el 8 de diciembre Martínez de Oz escribe en La Nación una columna criticando la gestión de Sigó, Ok. y empiezan a limar a Viola por todos lados. Militares que se agrupan alrededor de un Leopoldo Fortunato Galtieri que Claro. estaba dispuesto y con muchas ganas de asumir cuanto antes la presidencia. 2 semanas pasan entre la columna de Martínez Oz criticando la gestión económica y el pase a retiro de Viola. Asume Galtieri, se va Sigó también al Ministerio de Economía y asume Roberto Alemán el Ministerio de Economía en lugar de Sigó. Y ahora ya estamos en el 82, en realidad diciembre del 81. ¿Hasta acá Y estamos ahí bien? empieza. Sí. La asunción de Galtieri implica una vuelta a los parámetros De de Martínez Oz. Claro. Total. De hecho, asume Alemán con un proyecto de 3D, que eran desinflar, desregular, desestatizar. Y hace un ajuste todavía más violento, o sea, mucho más violento del de Sigó, pero más parecido a lo que había sido Martínez Oz, donde sube muchísimo la tasa de interés, comprime mucho los depósitos y demás, unifica el tipo de cambio, que había desdoblado Sigó, baja mucho el gasto público, sobre todo en salarios, sube mucho tarifas y empieza un proceso de privatizaciones. O esboza un proceso de privatizaciones. Todo eso hace que entre diciembre y abril, o sea, entre que asume Alemán y Galtieri, y estamos el 30 de marzo, o sea, 2 días antes del 2 de abril del 82, hay una reducción del déficit, hay una reducción de la inflación, hay una reducción del déficit comercial, es decir, se arreglan un poco esos problemas con salarios congelados durante 3-4 meses. Claro. O sea, Alemán hace todo esto, ajusta tarifas, aumenta tipo de cambio y dice, tengo miedo que esto se me vaya inflación, ¿cómo hago? Vuelvo a censurar a CGT, que no haya paritarias, congelo salarios y hago todo para que el costo de estos aumentos lo pague otra vez, como había esperado Martínez Oz en el 76, la clase trabajadora. ¿Estamos? Claro. El 30 de marzo del 82 ocurre quizás la movilización más importante de oposición a la Sí, dictadura. claro. Es 2 días antes de la guerra de Malvinas. Yo hasta no Fue preparar muy esto... silenciada esa Yo, movilización. total. De hecho, aprovecho este momento para agradecerle a Lucas Terranova, a quien ayer acudí para decirle, che, tengo que preparar algo de Malvinas, vos que leíste, porque eres especialista, y también el paper del cual sale todo esto de Cuesta y Trupkin. Pero entonces, el 30 de marzo hay una movilización que conduce Saúl Ubaldini. Tenemos Sí. un video. Muy grande. Además eran movilizaciones extremadamente grandes. Comparado con las de ahora también. Claro. Era los En cagan un a momento tiros. de Es en el represión obelisco total. de esa- No murió. Sí, Hubo- en Mendoza muere alguien. Tienen, no me acuerdo el nombre del asesinado. Pero es muy interesante lo que nombra Ubaldini, porque va a ser bastante relevante en la interna que se va a dar y sobre todo en una retórica nacionalista. Vamos a escuchar a Ubaldini. Hace tiempo quieren privatizar las empresas de punta como son Somisa, como son Petroquímica, para después ¿qué? Entregarlo a mano de la extranjería. Eso no es ser nacional, eso no es patria. En Plaza de Mayo fue la movilización esta. Que obviamente, insisto con que esto era en medio de la dictadura, Sí. de verdad. No había sido el hacia el 76-77. final. Tampoco Claro. estaba tan claro que fuera el final, porque a propósito de esto, yo había nombrado No, claro, que... lo que sabemos con- nosotros, que pero en con- ese claro, momento no que se con sabía. Viola se había dado un proceso de apertura política, pero en noviembre del 81, todavía con Viola en el poder, Galtieri, que era un personaje muy influyente, sale y dice, las urnas están bien guardadas. Ujú. Sí. Como diciendo, no se coman esta. Claro. De hecho,
incluso Viola, que tenía un proceso de apertura, tenía un proyecto de apertura, era un proyecto de 4 años. No es que Viola se pensaba a sí mismo como un añito. presidente de transición. Claro. Creo que Galtieri tampoco se pensaba como un presidente de transición como lo termina siendo. 3 días después de esta movilización que acabamos de ver, de Paz, Pan y Trabajo, Sí. Ahí hay, para que te pasé una foto, Luli, mirá, si la ponchás para que se vea la cantidad de gente. En esa época también no se vallaba hasta la No, mitad de ¿qué- la plaza, ¿viste? Como, ¿Qué daño le han hecho las movilizaciones populares? Ese vallado Sí, horrible. sí. Bueno, entonces cabe la pregunta si Malvinas es una respuesta A esto. esta movilización y a una situación económica que es verdad que se había reducido la inflación, pero que no estaba ni cerca de los parámetros a los que la dictadura quería llegar. Habitualmente se dice, o sea, como que la guerra de Malvinas, como le pone el fin a la dictadura, o es como, la gota que termina como de sacarlos, pero muchos dicen que en realidad es la situación económica. Total. Que es lo que hace la transición democrática, es que los tipos no podían aguantar más la economía del país. Yo me acuerdo de la secundaria, era Vox Populi, o me acuerdo mucho de Malvinas como un manotazo ahogado de la dictadura. Claro. Yo creo que aprendí la expresión manotazo ahogado con la posición de la dictadura y Malvinas, el famoso si quieren venir, que vengan. Lo que cuentan estos historiadores que recién mencionaba es que ya en el 78 Macera había querido instalar lo que se conocía como Operación Rosario, que era desembarcar tropas argentinas en Malvinas, y que en el 81, antes de que asumiera Galtieri, otro sector de la fuerza que veían a Galtieri con algunos reparos, se lo imponen como condición para su apoyo. Es decir, yo te dejo a vos asumir la presidencia, pero vos prometeme que vas a invadir Malvinas. En todo caso, esto pudo haber acelerado algo que, Claro. según ellos, Galtieri ya se había comprometido Ok. a hacer. Ahora, después el desenlace de Malvinas es conocido, fue una pésima decisión en términos militares porque las tropas obviamente no estaban preparadas para gloria y honor a los héroes de Malvinas, Sí, claro. pero obviamente eran pibes que tenían 20 años peleando contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Que de hecho le sale, o sea, el tiro por la culata, porque también en realidad, eso se puede mencionar, ¿no? Aprovechando también para darle contexto, el gobierno de Margaret Thatcher también enfrentaba un montón de huelgas y conmoción interna por Claro. el ajuste feroz que estaba haciendo. Recordemos que Margaret Thatcher fue una de las figuras clave del neoliberalismo, digamos. Guarda de sonate más lejos del micrófono. Más cerca del micrófono, más cerca, ok. No, era una figura clave. Entonces, un poco la apuesta que había hecho la dictadura de decir, bueno, si nosotros nos mandamos a invadir, tiene tanto quilombo en Inglaterra que para qué va a mandar un barco o un portaaviones para las Malvinas, que además le tomaba días. Esa un poco fue la lógica de la dictadura. Y la lógica de Margaret Thatcher fue al revés, fue similar a la dictadura. Esta es una oportunidad para despejar mis conflictos internos e ir para... y aprovechar la guerra para generar popularidad. Hubo una marcha acá también en apoyo. Obvio, de el la- si de quieren, la el si guerra quieren de venir, que Malvinas. vengan. Sí. Sí, más Obvio. vale. Sí. Creo recordar en la película This is England, que cuenta un poco en Inglaterra, o sea, ¿Cómo se vivió allá, digamos? cómo- hay mucho de cómo se vive en esos años, Y el banco. incluso totalmente. Sí. Muchos dicen no entendían por qué, incluso lo ponen en la perspectiva de un nene y dice, ¿por qué mandan a mi viejo a Malvinas Exacto. que no tengo ni puta Claro. idea qué es eso? Y hay como cierto resquemor, pero le sirve a ella como para revitalizar su gobierno. Sí, Sí, peliculón. y otro mal cálculo, además este que decía Fede respecto de Inglaterra en particular o el Reino Unido, tiene que ver con el apoyo norteamericano. O sea, hay una lectura de nosotros venimos haciendo todos los deberes para los yanquis, tenemos re buena onda, seguro nos salen a Claro. bancar, y eso no ocurrió Bueno, ni no cerca. pasó. Porque hay como una línea histórica en donde se investiga y se estudia esto, donde el gobierno argentino, el gobierno de facto argentino, los militares están como locos con la guerra anticomunista y le van y le avisan a los yanquis y los yanquis le dicen, ya está. O sea, como, no era para tanto y los tipos siguen con esa línea y por eso creen que Estados Unidos los va a apoyar. Exacto. Bueno, ahí algunas anécdotas. Aleman declara que él se entera la mañana del 2 de abril, o sea que él como ministro de Economía no sabía que iba a Lindo. ocurrir. Sin embargo, hay algunas cosas que le podrían haber llamado la atención. Por ejemplo, que le habían pedido que sacara todos Una los partida depósitos gigante, claro. que la Argentina tenía en Banco de Inglaterra. Y a él le pareció que no era decisión económica, lo obedeció,
perdimos creo que 40 millones de dólares a precio de hoy, habría que actualizarlo, es mucha plata. 40 ¿Por hacer millones ese de- movimiento? No, porque se olvidó de una parte. Ah, Una parte no. la dejaron en Mango de Ahí te la Inglaterra. congelan cuando y estás en claro, guerra. imagínate, Ay, se sí. la dejas al enemigo en medio de una Hay que guerra. pedírsela ahora. Hay que pedírsela. Con eso, ¿Y esa amigo, guita? eso para PBB, ¿no? Vos que tenés Claro, contacto. nos vamos al mundial. Y Nos vamos al mundial. Si no Nos te vamos al jode. mundial, nos Las vamos. arcas del Estado. Bueno, decíamos, para el 30 de marzo habían logrado reducir algunos de los problemas externos e inflacionarios, con el agregado de que los salarios estaban por el piso. La situación macroeconómicamente parecía ordenarse hasta la guerra. Ok. En abril va Roberto Alemann a ser entrevistado por un jovencísimo, a ver si lo reconocen ustedes, no voy a decir su nombre, lo van a reconocer. Porque claro, una guerra, bueno, todo bien con que vos estés ordenando la macro, pero yo por la duda me llevo los dólares del banco, Claro. me llevo los pesos del banco, porque no sé en qué va a derivar esto. ¿Cambió la política monetaria? No, cambiaron las No, el circunstancias. profe. Es Hay el un profe de conflicto. Pablo en Exacto. abril del 82. La plaza financiera reaccionó ante ese conflicto de una determinada manera, retirando, como usted sabe, depósitos, volviendo a llevarlos, volviendo a retirarlos, según cómo marchaba el conflicto. Yo solía decir a mis colaboradores y amigos que nosotros los argentinos tenemos el corazón en las Malvinas, pero el bolsillo en otra parte. Y así reaccionaba la plaza. El mes de abril la tasa subió muy fuertemente, mucho más de lo que se hubiera justificado, y era prioritario hacer bajar la tasa. Tenemos el mercado de cambios cerrados, porque no podemos permitir perder un solo dólar de reservas frente a las prioridades que nos marcan el conflicto. Y en este momento nosotros redujimos la garantía de los depósitos, establecimos líneas de actuación para bancos estatales y bancos extranjeros, y adoptamos una política monetaria coherente para que baje la tasa, porque a la tasa que existía, la actividad productiva del país se iba a terminar toda. ¿Y si con esta tasa la gente se asusta y empieza a comprar cualquier cosa? Reactiva la economía de inmediato. Está bien, podemos cortarlo ahí. Excelente. Podemos cortarlo ahí. Pero es interesante porque en medio de la guerra, claro, él cambia todo su discurso. Esto no es un discurso de Martínez de Oz. Claro. Estás en una guerra y hay cepo al control de cambio, cepo a las importaciones, Claro. inyectan una cantidad de guita exorbitante en la economía para que los depósitos no caigan y que nadie tenga temor a un corralito bancario. Con lo cual hay un paréntesis que medio tira por tierra lo que se había logrado muy, muy preliminarmente en los 3 meses previos. El 14 de junio se firma la rendición argentina y ahí entramos en una espiral descendente, sí, con depósitos que caen en picada, aceleración de la inflación al techo, aceleración del tipo de cambio y además un contexto internacional que un poco lo anticipamos la semana pasada, donde empiezan a caer todas las economías latinoamericanas, empezando por México, que como un dominó se va llevando puestas todas las demás. Y es interesante, después viene Vignone pone otro ministro de Economía, que se llamó Danilo Pastore. Danilo Pastore tenía un presidente del Banco Central que se llamaba Domingo Felipe Cavallo, Mira vos. que renuncia en agosto, pero más allá de eso, lo interesante es que para el 83 el panorama es déficit fiscal, déficit de cuenta corriente, aumento de la inflación, estancamiento económico y un elevadísimo peso de la deuda externa. O sea que un poco el final de donde partí, ¿no? O sea, todos los problemas que tenía la Argentina en el 76, más una deuda Más la externa, deuda, que claro, en el 75 sí. no era un problema relevante. Exacto. Solo último dato de color, en octubre de ese año, en noviembre, Pastore y Cavallo van a pedirle un préstamo al Fondo Monetario. El Fondo Monetario duda de si dárselo y le impone como condición que firme una tregua que se rinda formalmente y que le ceda todo a Inglaterra y que diga nosotros no vamos a joder más. Y también ahí se firma entonces 2 dependencias o 2 cadenas. Una con el Fondo Monetario, Claro. que empieza ahí un ciclo de endeudamientos que va a ser muy difícil de cortar y además una rendición todavía mucho más grande con Inglaterra de reconocerle todos los derechos. No recordaba ese dato. Yo tampoco. O sea, de que el FMI termina influyendo Sí. una más. Una vez más. Igual Sí. también era insostenible. Sí, era insostenible, por supuesto. Y aparte, ya para ese entonces las condiciones de los soldados que estaban en Malvinas eran paupérrimas. En fin.